Hola mis amigas, hemos llegado a semana 41 de Sobre la Roca y el último capítulo del libro de Ruth. La semana pasada estudiamos cómo Ruth siguió el consejo de su suegra para hacer saber a Boaz que quisiera que él redimiera el terreno de su marido. ¿Se acuerdan que vimos que según la ley eso iba a incluir que se casara con la viuda de ese terreno y que su primer hijo llevara el apellido del muerto? Eso guardaba los terrenos en la familia y fue una provisión de Dios para proteger y proveer por su pueblo. Esa fue la razón. ¿Se acuerdan de que Boaz mandó a Ruth a casa con alimento para ella y Noemí con la promesa de tratar el asunto ese mismo día? Imagínense los nervios entre Noemí y Ruth esperando noticias ese día. Quizás oraron que podría ser Boaz que pudiera redimir la propiedad y casarse con Ruth, porque ella ya conoció a Boaz y confiaba en él, pero tuvieron que esperar noticias. Como prometió Boaz a Ruth, fue directamente esa mañana al portón de la ciudad y leeremos cómo le fue en Ruth capítulo 4, versículos 1 a 8, que dice esto. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, a fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Hubo una forma correcta y legal para tratar el asunto, por más raro que puede parecer. Pero Boaz juntó un grupo de 10 ancianos para ser testigos antes de acercarse al pariente de Noemí. Y le propuso al pariente redimir los terrenos de la deuda y comprárselos. Pero le recordó que al hacerlo incluía casarse con Ruth y la costumbre de guardar el apellido de Malón, su marido muerto, con el nacimiento del primer hijo. Se ve que ese otro hombre ya tuvo hijos y no quiso causar problemas de herencias. Entonces renunció a sus derechos a favor de Boaz. Es interesante que la Biblia incluye tanto detalle de las costumbres aquí en el libro de Ruth, pero nos hace ver la diligencia de Boaz en hacer todo correctamente y legalmente. A mí es como dijimos en los devocionales. No se puede separar el caminar con Cristo de cómo actuamos en cosas diarias y cosas civiles. Jesús mismo pagó sus impuestos en Mateo 17.
Somos llamadas a obedecer la ley y pagar impuestos y hacer las cosas honestamente en la vida diaria. Cuida o daña su reflejo de Cristo en cómo actúas con honestidad en lo diario. Querida amiga, si no ves cómo alcanzar con la plata y hacer las cosas así, pedíselo al Señor. La ayuda de cumplir bien con Él en el asunto. ¿Cómo no va a honrar Dios tu deseo de hacer las cosas honesta y legalmente? Lo hará. Y hasta que la ley te pide algo que es contra la ley de Dios, nuestro deber es cumplir con la ley. Y lo hizo vos. Hizo las cosas de buena manera. Veremos cómo respondió ahora el pueblo al anuncio que vos iba a casarse con Ruth. En Ruth capítulo 4, versículos 9 a 16, que dicen: Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu viejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. La perseverancia de Ruth en buscar a Dios aún en los momentos más oscuros de su vida, y de no quedarse parada ni paralizada, tuvieron su premio. El Señor tiene un plan para vos, tal como tuvo algo preparado para Ruth y para Noemí. Va a ser distinto y personal para cada una de nosotras, pero Él promete que su deseo es por nuestro bien. Ese conocido versículo Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amamos ese versículo y esa promesa, pero amigas, debemos leer los siguientes versículos también. Versículos 12 y 13 de Jeremías 29 dicen: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Amigas, tal como Ruth tuvo su parte para hacer, para caminar cerca a Dios en sus actitudes, en sus acciones, nosotros también tenemos una parte para hacer. Se trata de buscar primeramente a Dios y buscarlo con todo el corazón, como dice Jeremías. La perseverancia de Ruth en buscar a Dios y ponerlo en prioridad en su vida, que se ve en su manera de vivir, tuvo premio. Vamos a ver
promesas esta semana en los devocionales sobre los resultados de perseverar en buscar a Dios y ponerlo en primer lugar en la vida, así que no lo pierdan. Ruth llegó a tener un marido, un hogar, hasta Dios le concedió a un hijo. Pero Ruth no dejó de proveer por Noemí tampoco, sino que la llevó a vivir con ella y cuidar a ese nieto como niñera. Se convirtió la oscuridad en luz para ellas. Si perseveran ustedes, aun si todo sea nublado o aún oscuro en sus vidas en este momento, van a salir a la luz también como ellas. La decisión de enfrentar las luchas como Ruth, con perseverancia y esfuerzo, no solamente bendijo a ella, bendijo su familia por venir en las próximas generaciones, amigas. Tus buenas decisiones también van a tocar a los que te rodean, empezando con tu hogar. Leemos el fin de la historia en Ruth capítulo 4, versículos 17 a 22, que dice: Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Dios tuvo un plan para Ruth y llegó a cumplirse ese plan. No parecía por un tiempo que hubo orden en el caos de la vida de Ruth, pero hubo. Su hijo Obed era un abuelo del rey David. Y amigas, es más que eso. Jesús vino del linaje de David. Ruth está en la genealogía de Cristo, como pueden leer en Mateo capítulo 1. Esa joven viuda extranjera no se creía significante al mundo, pero vivió en una manera que Dios pudo glorificar para hacer llegar a este mundo su único hijo. Estamos entrando en el tiempo de Navidad y el libro de Ruth realmente nos prepara, porque vamos a mirar las mujeres de la historia del nacimiento de Cristo en estas semanas. Te animo, amiga, a no solo ver los videos en estas semanas acerca de la Navidad, sino también compartirlos con alguien. Seas vos el ejemplo para esa persona y para los que están en tu hogar de abrir la palabra cada día y perseverar en tu caminar con Cristo por medio del alimento que te dé. Hay un banquete por delante de vos en la palabra. Aprovecha de esa riqueza. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Ruth en nuestras vidas y perseverar en su camino. Bendiciones, amigas, en edificarse sobre la roca.